Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Esto es Cinco Sentidos. Vamos a hablar de conexión ganadera porque este caso se ha convertido en uno de los escándalos financieros más importantes del último tiempo en nuestro país. Y cientos de personas invirtieron en un sistema de capitalización de ganado que permitía estabilidad segura, una rentabilidad importante y respaldo físico, hasta que todo empezó a caer en picada y colapsó y arrastró a esos miles de inversionistas y a otras empresas aledañas. Cuando uno piensa en conexión ganadera, no sé lo que le pasa a usted, pero en general lo que uno percibe es que se asocian dos términos. Uno es estafa y lo otro es apropiación de lo indebido. Hubo algunos movimientos a nivel judicial. Es un gusto recibir a una de las voces de todo este proceso, que es un damnificado directo y es Matías Corts. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio. No, por favor. La justicia imputó entonces por un delito continuado de estafa en reiteración real y otro de lavado de activos a Pablo Carrasco. Va a ir a prisión preventiva. La esposa de Carrasco y la viuda de Basso se les imputó un delito continuado de estafa. Exacto. En este caso la prisión la van a cumplir dentro de sus casas. ¿Qué tan cerca o lejos están estas decisiones judiciales de lo que ustedes esperan? Y bueno, por lo menos está un día más cerca de lo que es justo que vaya a suceder, que es el reintegro del capital a todas las personas damnificadas. Esta primera etapa, si bien en primera reacción nos deja un gusto agridulce porque esperamos que sean sanciones mucho más graves, reconocemos que es el primer paso de una investigación posterior. Esta primera solicitud que hace el fiscal la recibimos de buena manera, sabíamos que iba a suceder eso, pero esto nos va a permitir después continuar con la investigación, ya sea por la cuantía de los delitos que se le vayan a inculpar a las personas, en este caso las tres personas referidas, sino además la cantidad de personas que van a estar vinculadas, ya sea como cómplices o coautores de otros delitos, tanto el de estafa, el de lavado de activos, el de apropiación indebida. Nosotros estamos convencidos de que en este proceso durante 25 años no solo fueron estas 4 personas que participaron, y bueno, y en esta etapa que se va a abrir en estos momentos va a permitir llegar a todas las personas que coparticiparon o hicieron posible este delito de estafa junto a los 3 inculpados. Yo me imagino que más allá del delito penal, digamos, que se persigue, lo que a ustedes más los mueve es la recuperación del dinero. Y en ese sentido, me interesa ver cómo están ahora cuáles son las expectativas de recupero de los damnificados. Bueno, al momento no tenemos a ciencia cierta cuál es el pasivo real de la empresa ni cuántos somos la cantidad de acreedores que estamos debidamente documentados. Si bien a nivel concursal ahora estamos en la etapa de verificación de los créditos. Se calcula 250, ¿no? Millones. Y bueno, ellos en un momento, con la auditoría que ellos mismos controlaron con los fondos de los inversores, sí, ellos aseguraban que eran 400 y tanto. Esa auditoría fue costeada con los fondos de los inversores. Ellos la invirtieron y esa fue la información que ellos dieron. Ahora resulta que son 250. Entonces ya no tenemos un criterio cierto como para seguir y lo único que nos queda es, una vez que se cierre la lista de acreedores, ahí sí ver cuál es el patrimonio que queda dentro de la empresa que forzosamente vaciaron, ver cuál es la cantidad de acreedores que estamos presentados y bueno, y ahí empezar a ver cuáles son las expectativas de cobro. Esto, si bien vos hacías referencia a lo concursal, va de la mano con lo penal. Digo, todo lo que se puede incautar a nivel penal está establecido que va para la masa concursal. Al fondo para después pagarle a los acreedores. Exactamente. Estamos convencidos de que el trabajo que se viene haciendo tanto por el síndico Chevatone en lo concursal como con el fiscal Rodríguez en lo penal, es un trabajo muy serio y están en permanente contacto para poder llegar al mejor resultado. No, Matías, primero que nada, saber cómo se define que tú seas el vocero, cuál es tu caso particular, y después conocer si hay una unificación de la estrategia de las defensas. Porque hay muchos abogados defendiendo a muchos
de los damnificados. Y obviamente cada uno tendrá su propia estrategia o pensará que hay que ir por un lado o por otro. Hay una suerte de coordinación entre todas las defensas para tratar de tener algo en común. La misma coordinación que tenemos entre los damnificados es la misma que tienen los abogados. Si bien muchos de los damnificados vamos con distinta representación legal, los abogados están trabajando en conjunto porque en esta investigación las herramientas que uno consigue o la prueba que uno consigue ayuda a la totalidad. Entonces, más allá de la estrategia que personalmente cada abogado quiera seguir, sabemos que el beneficio repercute en la totalidad de los damnificados. Entonces, bueno, con eso estamos bastante tranquilos porque se ha generado un trabajo desde los damnificados en vinculación con los abogados y con el equipo de investigación que se está haciendo, tanto de periodistas como de fiscalía, en cual la información va continuamente de un lado, desde los damnificados hacia el fiscal, desde el fiscal a los periodistas. Es como que se va desarrollando todo ese trabajo en un beneficio común, sin importar cuál es el abogado que está representando al damnificado. Perdón, ¿y tú cómo te terminaste como vocero? Perdón. Bueno, esto surge desde las primeras semanas después de esta debacle, en lo cual empezamos a formar grupos de trabajo. Determinamos que era importante tener una voz, y bueno, el equipo decidió que por el momento sea yo quien esté dando la palabra hoy. Bueno, estaba pensando en esto que por ahora es una esperanza, pero que tiene todo un proceso judicial atrás, que es lo de cobrar, ¿no? Las realidades de los damnificados son completamente dispares. Tenemos gente con inversión de $10.000, que capaz que eran sus ahorritos que le quedaron. Hay gente que no se sabe de dónde sacó la plata y hay muchos millones invertidos ahí que tampoco han podido justificar de dónde lo sacaron. Entonces, bueno, estamos frente a realidades variopintas. Y eso abre otro campo de especulación del cual después hablaremos. Pero también hay varios criterios para la recuperación del capital invertido. Uno sería proporcional y el otro sería un sistema gradual, de modo en que el que puso menos recupere más cerca del total. ¿Hay otros en juego? ¿Cuáles serían los posibles en el mejor de los escenarios, ¿no? Bueno, primero hacer referencia a las características que hemos podido observar de los inversores. Quien no puede blanquear cómo hizo la inversión, difícilmente se presente a solicitar el crédito. Y de las historias que fuimos conociendo desde que surgió esto, hemos encontrado detrás de cada inversión una historia familiar, que hay situaciones que son extremadamente conmovedoras, pero fuimos viendo como dos panoramas bien claros. Primero, gente joven que hacía sus primeras inversiones con sus primeros ahorros, y después lo que más nos llama la atención y nos duele es la cantidad de gente ya en edad jubilatoria o próximos a jubilarse que hacían esa inversión con la opción de poder tener un retorno para no perder los ingresos durante la edad de jubilación. Eso yo creo que es lo que más nos movió, porque es como, bueno, en la última etapa, después de que trabajaron toda su vida, todo el esfuerzo que han hecho durante su edad laboral para poder tener últimos años de disfrute en mejores condiciones, lo han perdido todo. Tenemos situaciones de personas que tienen situaciones de cuidado de familiares menores, ¿no?, que lo que hicieron fue apostar a generar un respaldo para que cuando ellos no estén, las personas que hoy necesitan de sus cuidados tengan un respaldo para poder afrontar los costos de esos cuidados, y hoy no tienen la posibilidad. ¿Cómo están sintiendo que se posiciona la sociedad ante ustedes? ¿Es de apoyo o es de prejuicio? Y te lo pregunto porque durante la crisis de 2002, que fue también otra situación de ahorristas, digamos, estafados, en aquel momento, en la crisis, también había un cierto sector de la sociedad que decía, bueno, estos son ahorristas, tienen plata, y había como un preconcepto de decir, bueno, pero no es el problema que está teniendo la sociedad hoy. ¿Eso cambió o sigue habiendo un prejuicio ante inversores que pierden dinero? Pasamos por todo, ¿no? Ni bien surgió esto, nos catalogaban como desde usureros, apostadores, malla oro,
nos han dicho, hemos pasado por todo. Por eso consideramos importante empezar a ver cuáles son las historias que están detrás de las inversiones para dejar en claro de que la gran mayoría de los que decidimos invertir no somos ni grandes capitalistas ni grandes inversionistas, y que lo que decidimos invertir son los ahorros que hemos podido generar. No hay grandes fortunas que llovieron. Y Matías, cuando a ver, un profesional o un jubilado invierte este dinero que tiene, lo poco que tiene o lo que tiene en este tipo de fondos, ¿no le llama la atención, que es decir, que estaba pagando una rentabilidad por encima del mercado, que estuviera por debajo de los radares del Estado? ¿No hay una duda? ¿En qué basaban ustedes la seguridad en una inversión tan buena o en un recupero tan bueno? Nosotros primero lo que vimos en la continuidad de las historias y cómo la gente accedía a Conexión Ganadera es mediante los medios de comunicación. Ellos aparecían Yo nunca semanalmente, ¿no? Aparecían semanalmente haciendo columnas, periodistas de especialidad agropecuaria les hacían entrevistas en las cuales explicaban cómo era la rentabilidad del negocio, y explicaban muy claro que al ocupar toda la cadena productiva, todos los eslabones, ¿no? Desde el eslogan de ellos era de la tierra al plato, ¿no? Sí. Al estar ocupando todos los eslabones de la cadena productiva, eso hacía que los intereses pudiesen alcanzarse, con la reducción de los costos que eso implicaba la participación de los intermediarios. Teníamos personas de índole política en los cuales hacían referencia expresa de que esa era la empresa seria a la cual se podía confiar, de que tenían una espalda económica, que eran una roca financiera. Recordánoslo, porque ya es público. Sí. Da Silva lo decía expresamente, en lo cual se les entrevistaba, y él hacía referencia expresa al respaldo económico que contaban, más de 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, si tú estabas decidido a invertir en un negocio agropecuario, qué mejor que hacer, que tenía el respaldo de los periodistas, el respaldo de los medios de comunicación, que tenía el respaldo del sistema político. Digo, era una garantía para lo que estaban vendiendo. Matías, como decía Gaby, ¿no? Es uno de los casos, digamos, los escándalos más importantes, pues es un escándalo, ¿no? Sí. Por las dimensiones que tomó y también por las acciones que uno ve periódicamente. Por ejemplo, Scratch, ¿no? O sea, se va a la casa de alguno de los dueños o socios y se los escracha públicamente, hemos visto varios. ¿Cuánto ayuda y cuánto perjudica en la causa ese tipo de acciones? Eso pasa a ser contrafáctico, ¿no? No vamos a saber qué hubiese pasado si no se hubiesen tomado esas acciones, ni cómo cambió una vez que se tomaron. Lo que sí hay que dejar en claro que en ningún momento hubo daño contra la propiedad privada, no hubo daño físico a nadie, fue totalmente pacífico y es totalmente entendible. Digo, la reacción que uno puede llegar a tener después de que te robaron literalmente todos tus ahorros. Hay inversores del extranjero, el otro día en la audiencia había medios internacionales, los cuales decían la forma pacífica en la cual se están moviendo, esto no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces digo, esa pasividad que nosotros estamos teniendo en cuanto a la acción en la calle, nosotros la estamos volcando en la confianza que tenemos en el sistema judicial. Entonces decidimos ir por ese lado, conseguir pruebas, trabajar de forma continua con los abogados para poder canalizar todo nuestro enojo por esa vía. No manifestarnos de forma agresiva. En algún momento se había manejado el hecho de que había un llamamiento público a obtener capitales privados, el Estado debiera haber tenido más controles. Y eso me remite a la siguiente pregunta. ¿Tú crees que en un negocio privado que estaba bajo el radar del Estado, el Estado debiera hacerse responsable por esos controles que no tuvo? Bueno, se está dando desde hace tiempo la discusión si era un negocio ganadero, si era un negocio financiero, y en función de cómo se cataloga el negocio, ver quién era el agente de control. La primera reacción que nosotros tuvimos del sistema político es: esto es un negocio entre privados, el Estado no se mete. Pero nosotros lo que decimos es, el negocio sí es la formalización del negocio, las cláusulas, pero el objeto del contrato
tiene que estar bajo la órbita del control del Estado, ya sea la confiabilidad que nosotros dimos en las declaraciones juradas que se hacían y el Estado las validó, el control que se hacía del sistema de trazabilidad, el sistema de identificación ganadera. Ahí entra el ministerio. Bueno, entonces digo, más allá de que las cláusulas contractuales se fijaban entre privados, el objeto del contrato correspondía al control estatal. Entonces... Y bueno, eso abre la posibilidad, una vez que se resuelva esta etapa, hay quienes consideran que debido a esas omisiones de control que el Estado presentó, se podría abrir la posibilidad de hacer un juicio contra el Estado dado ese no control o negligencia que se presentó. Pero creo que eso va a ser una discusión que se va a plantear más adelante. Primero vamos a esperar cuáles son los resultados que se obtienen en el nivel concursal y penal. Y teniendo en cuenta eso que decís, ¿no? Vuelvo a los ahorristas de 2002 porque muchos de esos hicieron este camino, ¿no? De ir a un juicio al Estado, incluso lo llevaron a la Corte, al ámbito internacional, que ahora hubo un fallo 20 años después en el que pudieron recuperar parte de sus ahorros. ¿Están en diálogo con ellos para intercambiar experiencias, por ejemplo? Nos ha pasado de que muchos ahorristas que hoy se encuentran en esta situación se encontraron en el 2002. 2 veces con la misma Dos piedra. veces. 2 veces. ¿Como Montevideo? Y que decidieron invertir en rubro ganadero, dado el descreimiento que tenían en el sistema bancario. Entonces, digo, tenemos pocos casos, pero que se repiten en las dos instancias. Nosotros no conversamos de la posibilidad del juicio al Estado porque estamos convencidos de que vamos a tener buenos resultados con lo que se está haciendo a nivel penal y a nivel concursal. Digo, eso no está en discusión ahora porque estamos confiados en el resultado que se va a tener en este accionar. A ver, tan confiados. Gaby te planteaba cómo hay que repartir los dineros recuperados entre los ahorristas, ¿no? Hay diferentes criterios. No me quedó muy claro con cuál te quedás tú. Eso por un lado. Y lo otro es, por ahora lo que se conoce de dinero que podría aparecer es poco. O sea, es muy poco en comparación a todo lo que se perdió, ¿no? Las dos cosas. Sí. Con el criterio que se va a tomar no depende de nosotros, sino la solicitud que haga el síndico. Creo que las dos tienen su defensa y las dos tienen su punto débil. ¿Con cuál me quedo yo? Creo que lo más justo sería en función de que vayan cobrando primero los que hicieron menores inversiones, pero eso no escapa a nosotros totalmente, va a quedar a criterio de lo que se decía a nivel concursal. Y el dinero que hasta ahora apareció que supuestamente existe a través de inversiones en otras partes del mundo. Está vinculado primero a este primer paso que se dio por parte de Fiscalía. Se logró un embargo específico de $16 millones. Digo, es mucho para lo que consideramos nosotros en el medio, pero es poco en proporción al total del pasivo de la empresa. Pero creo que van a ir surgiendo muchos bienes más. Cuentas en el exterior, creo que la investigación que se está haciendo va a permitir eso y en función de cómo se vaya ampliando la investigación ir generando más embargos. Matías, gracias por ahora. Gracias a ustedes. Nos vamos a ver y ojalá sea con buenas noticias. Esperemos que sí.